Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de práctica donde vamos a realizar un ejercicio que nos genere los números para la lotería primitiva. Recordarte que en mi repositorio de GitHub tendrás todo el código disponible tanto de esta clase como de las anteriores para poder descargar y practicar con él desde tu ordenador. Bien, una vez visto esto, pasamos a la carpeta de nuestro proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta, botón derecho, nuevo, carpeta, y le voy a llamar, por ejemplo, números primitiva. Entro dentro de esta carpeta con intro y dentro de esta carpeta, botón derecho, mostrar más opciones y abrimos con Visual Studio Code o el editor con el que estés trabajando. Cierro la pantalla de bienvenida. Vamos a crear una carpeta CSS, luego crearemos el archivo de estilos y vamos a crear también la carpeta JS. Bien, aquí me la he creado dentro, vamos a sacarla y le indico que sí. Ya tenemos nuestras dos carpetas y vamos a crear fuera de ambas el archivo index.html. Vamos a empezar a trabajar con él. Voy a cerrar el explorador, luego lo abriremos cuando sea necesario. Y comenzamos por la creación con la plantilla HTML5, cambiándole aquí el idioma y de título números primitiva. Nos venimos aquí al cuerpo de nuestro documento, ponemos un H1 de título, vamos a poner números lotería primitiva. Vamos a crear aquí un div, para ello pongo almohadilla y pongo contenedor, pongo mejor así, div punto, porque vamos a crear una clase dentro del div y le voy a poner contenedor números. Pulso intro, ya tenemos aquí nuestro div con la clase. Vamos a poner aquí un comentario. El comentario lo ponemos con menor que, exclamación, dos guiones, y vamos a poner aquí que los números son del 1 al 49. Vamos a crear aquí otro div. Pongo almohadilla y le voy a llamar números. Dentro de este div no ponemos nada y fuera del contenedor anterior vamos a poner un div con una clase que se va a llamar acciones. Todo esto es para el CSS que crearemos después. Dentro de acciones vamos a poner un botón. Pongo aquí almohadilla para poner un nombre de identificador y vamos a llamarle generar aleatorio. Ya tenemos aquí nuestro botón y le ponemos aquí generar aleatorio. Y creamos otro botón. Pongo almohadilla también, le voy a dar el nombre a este identificador, realizar apuesta. Y ponemos aquí lo que aparecerá en el documento web, realizar apuesta. Y ya tenemos nuestra página en HTML. Debemos de incluir ahora los enlaces tanto al archivo de JavaScript como al archivo de estilo CSS. Explico este documento que acabamos de crear. Estamos dentro del body, donde ponemos un título principal. Tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Y creamos un contenedor que va a tener los números del 1 al 49.
todo esto sería el contenedor de los números y aquí iremos poniendo cada número. En acciones, que es el otro div que hemos creado aquí, tendremos dos botones, un botón para generar los números aleatorios y otro botón para realizar la apuesta. Podríamos también añadir un párrafo para mostrar mensajes al usuario, lo vamos a agregar fuera del div. Pondremos aquí, por ejemplo, un párrafo al que vamos a llamar mensaje. No ponemos nada y desde código incluiremos aquí los mensajes para mostrar al usuario. Bien, lo siguiente, vamos a incluir el archivo de JavaScript que le vamos a llamar apuestas.js y en el HTML vamos a incluir la llamada a ese script. Vamos a poner aquí script src y le vamos a llamar con punto barra js barra apuestas js. Cerramos el script y ya podemos ir al código. Voy a cerrar aquí el explorador para que se vea mejor y comenzamos con el código de JavaScript. Comenzamos con document.addEventListener. Vamos a comprobar que el documento esté cargado. Content loaded. Y en ese momento le vamos a pasar una función. Vamos a crear las variables const números contenedor. Esto va a ser igual a document.getElementById números. La siguiente, el botón generar aleatorio. Esto es igual a document.getElementById generar aleatorio. La siguiente, const btn realizar apuesta va a ser igual a document.getElementById y le ponemos aquí realizar apuesta. Aunque no influye, voy a poner comillas simples en las dos, tal y como hemos hecho arriba. La siguiente sería const mensaje va a ser igual a document.getElementById mensaje y const max num va a ser igual a 49. Aquí lo he puesto mal. Ahora sí. Y tenemos aquí a 49. Punto y coma. Vamos a crear los números del 1 al 49. Voy a poner aquí el comentario. Creamos números del 1 al 49. Vamos a hacerlo con un bucle for let. Ponemos i igual a 1, mientras que i sea menor o igual a max num que hemos creado arriba. Y aquí le ponemos i más más. Abrimos y cerramos llave. Y ponemos aquí const número es igual
a document, create element, ponemos div, vamos a crear un nuevo div en nuestro documento y a número le vamos a dar la clase list.add de número a número.textContent, vamos a poner y número.add event listener para seleccionar el número listener. Le vamos a asignar un clic y como función seleccionar número. Ponemos punto y coma y números contenedor append child, le añadimos número. Bien, ya tenemos esta parte. Vamos a la siguiente, creamos la función seleccionar número, función seleccionar Cuando termine, repasamos otra vez todo lo que hemos hecho aquí, por si no se ha entendido algo. Y vamos a crear aquí const número seleccionado va a ser igual a event target y número seleccionado punto class list, le ponemos punto toggle y lo cambiamos a seleccionado y actualizamos mensaje. Actualizar mensaje, que lo vamos a crear en breve. Ponemos punto y coma y vamos a crear la siguiente función. Esto nos lo está marcando así porque no la tenemos creada. Vamos a crear la siguiente función. Esta va a ser generar números aleatorios. Abrimos y cerramos llave. Const números va a ser igual a array.from y ponemos aquí con llaves la longitud, que será max num. Ponemos aquí una coma, abrimos aquí paréntesis, guión bajo, coma y ponemos aquí la función flecha y ponemos i más 1. Punto y coma. Const seleccionados va a ser igual y ponemos con corchetes esto vacío y ahora creamos un while, bucle while, para comparar seleccionados punto length tiene que ser menor a 6. Abrimos y cerramos llave y ponemos const random index va a ser igual a math.floor math dentro del paréntesis random y ahora lo hacemos por números.length, que son los 49 que indicábamos arriba. Const número
va a ser igual a números punto splice random index, le ponemos aquí 1 y cogemos la primera parte. Y seleccionados punto push agregamos el número. Cerramos con punto y coma. Y aquí devolvemos return seleccionados. Ya tenemos nuestra siguiente función. Pasamos a otra función para marcar los números. Function marcar números. Le pasamos números. Abrimos y cerramos llave. Const todos números va a ser igual a document query selector all y le pasamos número. Todos números, vamos a poner aquí punto for each, vamos a recorrerlo y ponemos número con función flecha número punto class list y en este caso le quitamos el seleccionado. Ponemos número punto class list punto remove seleccionado. Y ahora recorremos los números for each número, función flecha de nuevo, abrimos y cerramos llave y ponemos aquí const número elemento va a ser igual a document punto query selector y ponemos aquí punto número, le agregamos aquí el hijo nth child y aquí ponemos dólar y entre llaves número. Cerramos llave. Cerramos el paréntesis. Punto y coma. Y número elemento punto classlist punto add y lo seleccionamos. Le marcamos la clase de seleccionado. Bien, pongo aquí el punto y coma. Voy a subir esto para que se vea mejor y continuamos. Y antes del cierre de esta función, llamamos también a actualizar mensaje. Lo siguiente, la función actualizar mensaje, que ya hemos usado un par de veces. Abrimos y cerramos llave. Y esta función ponemos const seleccionado va a ser igual a document punto query selector all, ponemos aquí punto número punto seleccionado y ponemos aquí mensaje punto text content y podríamos poner, por ejemplo, as seleccionado pasándole seleccionados
.let tantos números. Podríamos poner esto así para que nos tome plural o singular dependiendo de las cantidades, y ya tenemos nuestra función para actualizar el mensaje. Lo siguiente, los botones, el botón btn generar aleatorio .add event listener, le añadimos click, coma, function, abrimos y cerramos llave, y sería const aleatorios, va a ser igual a generar números aleatorios y llamamos a marcar números pasándole aleatorios. Ponemos aquí punto y coma, y lo siguiente sería btn realizar apuesta .add event listener, pasamos el click, function, abrimos y cerramos llave, e indicamos aquí const seleccionados, va a ser igual a document.query selector all, ponemos aquí punto número punto seleccionado, punto y coma, y ahora realizamos una comparación. If seleccionados punto len es menor a 6, entonces abrimos aquí y cerramos llave, pondremos mensaje.text content y le indicaremos aquí debes seleccionar al menos 6 números para realizar una apuesta. Le pongo aquí punto y punto y coma. Salimos del if y ahora ponemos aquí un else. Abrimos y cerramos llave. Mensaje.textContent. Apuesta realizada con éxito. Comprobamos que tenemos todos los paréntesis y llaves abiertos y cerrados correctamente. Tengo aquí una llave de más, ahora sí. Aquí punto y coma. Y ya tenemos el código preparado. Vamos a repasar lo que hemos hecho en este código. Voy hacia arriba y lo primero, añadimos el DOM-content-load para asegurar que el script se ejecute solo después de que el DOM esté completamente cargado. Después pasamos a esta parte donde inicializamos las variables, seleccionamos el contenedor donde se agregarán los números, seleccionamos el botón para generar números aleatorios, el botón para realizar la apuesta y seleccionamos también el párrafo donde mostraremos los mensajes. Creamos también la constante que define el número máximo a 49. Lo siguiente, generamos los números, un bucle que va a iterar, lo tenemos aquí, del 1 al 49
y para cada número se crea un div con la clase número y el número como texto. Se añade un evento click a cada div que llama a la función seleccionar número y se añade el div al contenedor números container, como tenemos aquí. Lo siguiente es la función seleccionar número. Esta función alterna la clase seleccionado del número que se hizo clic y actualiza el mensaje. Después pasamos a la función generar números aleatorios. Voy a ir bajando para que se vea todo. Pasamos a esta función donde creamos un array de números del 1 al 49 y seleccionamos 6 números. Lo estamos poniendo aquí. Aleatorio, único, y los devolvemos. Devolvemos aquí los números seleccionados. Lo siguiente, la función para marcar números que tenemos aquí, desmarca todos los números. Eso lo hacemos con esta clase, donde borramos todo lo que esté seleccionado. Después marcamos los números dados como seleccionados y actualizamos el mensaje. Lo siguiente es la función actualizar mensaje, donde cuenta los números seleccionados. Tenemos aquí números seleccionados y actualiza el mensaje en el párrafo mensaje con esta sentencia que tenemos aquí. Y por último tenemos los eventos para ambos botones. Tenemos aquí para el de la apuesta y para generar números aleatorios. En el primero llama a generar números aleatorios y marca los números. Y en el segundo verifica si hay al menos 6 números seleccionados antes de mostrar un mensaje de éxito o error. Vamos a ver cómo va nuestra web y ahora le vamos a dar formato. Le he dado botón derecho y voy a ver con Live Server en el navegador. Esto es lo que tenemos y vemos que tenemos aquí una lista y los dos botones aquí abajo. Ahora mismo el formato es bastante mejorable, ya que no hemos aplicado todavía nuestra hoja de estilo. Bien, pues vamos al código, abrimos el explorador y dentro de CSS vamos a crear un fichero que se va a llamar estilos.css. Y desde el HTML vamos a enlazar a esa hoja de estilo, link, y ponemos aquí ./css estilos.css. Lo tenemos aquí. Ya lo tenemos enlazado. Vamos a nuestra hoja de estilo. Voy a cerrar el explorador. Y vamos a comenzar a darle formato. Empezamos por el body. Abro y cierro llaves. Font. Family. Voy a darle a, por ejemplo, este de aquí. Vamos a poner un text align center. Un background color. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y margin vamos a darle 0. Padding vamos a ponerle 20 píxeles. Ya tenemos el body. Pasamos al H1 y le ponemos un color 333. Le pongo la almohadilla delante, si no, no lo entiende. Y ahora a contenedor, que es una clase números, abrimos y cerramos llave.
display, le vamos a poner flex. Vamos a crear flex wrap y le ponemos wrap. Lo siguiente, justify content, le vamos a poner center. Y un margin de 20 píxeles y 0. Bien, lo siguiente va a ser la clase número, abro y cierro llaves, le damos un ancho, width, de 40 píxeles, le vamos a dar una altura height de 40 píxeles, un margin de 5 píxeles, display lo vamos a poner también en flex, alineación align items, ponemos align items center, vamos a poner justify content también en center, centrado. Lo siguiente, un background color, y vamos a poner aquí 007 BFF, color para la letra de blanco, vamos a poner white smoke, border radius le vamos a poner un 50%, el cursor vamos a poner que cambie a pointer y un font size de 1.2 em para que sea proporcional. Voy a subir esto y ahora pasamos a número over para cuando pasemos el ratón por encima, y va a cambiar el color de fondo, lo pondremos en 005 6B3. Lo siguiente, número cuando esté seleccionado, punto seleccionado, abrimos y cerramos llave y cambiamos también su color de fondo, background color. Le vamos a dar, por ejemplo, 28 a 745. Acciones son los botones. Vamos a poner margin 20 píxeles y en la otra le ponemos 0, punto y coma. Voy a subir esto. Ahora daremos un repaso de lo que estamos haciendo. Pasamos ahora al botón. Y aquí ponemos, por ejemplo, un padding de 10 píxeles y 20 píxeles. Un margen de 0 por un lado y 10 píxeles por el otro. Un border, le vamos a poner none, ninguno. Un background color, vamos a poner, por ejemplo, 007 BFF. Color, vamos a poner en este caso blanco, en el otro pusimos el como ahumado. Y ahora pointer. Y font size, le vamos a poner 1.1 em para que sea también proporcional. Vamos a poner el botón over para cuando pasemos el ratón por encima
cambia el color, background color, y ponemos, por ejemplo, 0056B3. Ya, bajar esto. Y por último, el identificador mensaje. Le vamos a dar también formato, margin top, margen superior de 20 píxeles, un font size de 1.3 em y un color de 333. Vale. Vamos a explicar. Lo primero que hacemos son los estilos para el body, definiendo la fuente a utilizar. Tenemos aquí. Hemos centrado todo el texto. Le ponemos un color de fondo. Vamos a ver cómo se ve ese color si no lo cambio. Vemos que podemos seleccionar los números. Voy a cambiar este color de fondo y le voy a poner otro color como 007BFF. Después pasamos al estilo para contenedor de números, donde lo ponemos organizado en filas flexibles y centramos el contenido. Lo que hemos hecho es flex, wrap y centrado. Después pasamos al estilo para los números, donde definimos el tamaño de cada número, como vemos aquí, con el ancho y alto. Le añadimos un margen alrededor de cada número, lo centramos y definimos los colores de fondo y de la letra del texto. Cambiamos el cursor al pasar sobre los números y le aplicamos un tamaño de fuente. Pasamos también a cuando pasemos el ratón por encima del número para que cambie el color de fondo. Y después para números seleccionados también cambiamos su color. Para las acciones añadimos un margen superior e inferior y le damos estilo a los botones, definiendo el relleno y el margen, eliminando el borde y definiendo colores de fondo y de texto. El cursor, que también lo cambiamos, y seguidamente hacemos también para el over, para cuando pasemos el cursor, cambiamos el color de fondo. Para los mensajes cambiamos también su estilo, añadiéndole un margen superior, definimos el tamaño de fuente y el color del texto. Bien, pues vamos al navegador y vemos cómo tenemos nuestra aplicación. Vamos a cambiar la forma de disposición de los números, lo voy a poner en línea para que nos quepa mejor y no esté tan, digamos, uno por línea. Vamos al editor, al CSS, y tendríamos que ir a número. Tenemos aquí. Vamos a cambiar el display flex por inline. Vamos de vuelta al navegador y vemos que automáticamente se nos cambia y tenemos la disposición por línea. Vale, ahora mismo no se adapta, pero prefiero tenerlo así. Y vemos que los números no se marcan y que nos indica que seleccionemos los números. Debe de haber algún error. Voy Control Shift I para abrir la consola. Me vengo a consola y efectivamente aquí nos indica un error.
nos indica un error en esta parte. Nos dice que no es un selector válido. Tenemos aquí que nos está marcando dónde es exactamente. Y aquí nos marca el archivo y la línea. Vamos a buscarlo para ver qué es lo que ocurre. Me vengo aquí al editor y buscamos en nuestro archivo de JavaScript. Tenemos aquí la línea 34. Esto es lo que nos está marcando el error, que no selecciona bien. Y puede ser... Vale, aquí tenemos que nos tiene que coger el valor de esta variable y lo estamos metiendo con la llave. El dólar está bien y vale, puede que sea la comilla, que le he puesto la comilla normal que tenemos en la tecla de interrogación y hay que ponerle la que tenemos al lado de la tecla P, que es esta comilla. Y aquí hago lo mismo. Y vamos a comprobar ahora que esté todo correcto y efectivamente vemos que ya no nos marca ningún error. Voy a cerrar aquí la consola y vemos que nos va seleccionando los distintos números. Generamos aleatorio y realizamos apuestas. Correcto. Voy a volver a quitar en el estilo. Vamos a poner aquí display flex o inline flex. Vamos a probar así. Aquí lo tenemos algo mejor y vemos que ahora sí se va adaptando. Bien, ya tenemos esta parte también y vamos a ver cuando realizamos la selección. Seleccionado. Voy a ponerlo así. Vuelvo aquí y ahora sí. Era la separación. Me había puesto. Vuelvo otra vez para ver el problema que teníamos cuando lo tenía así con un espacio y no lo cogía bien. Entonces tiene que tener las dos clases. Si es la clase número y está con la clase seleccionado, entonces cambia el color de fondo a verde, como estamos viendo aquí. Se cambia correctamente. Si le damos a generar aleatorio, vemos que nos selecciona 6 números aleatoriamente sin ningún problema. Como vemos, ya funciona todo el código. Recuerda que todo este código lo encontrarás aquí en mi repositorio de github.com/josecodetech y si le damos a repositorios puedes buscar aquí con JavaScript. Le damos a este enlace, tutorial JavaScript, y dentro de este repositorio encontrarás todo el código usado durante estas clases. Tienes aquí todo el código usado y si le damos aquí a Code podrás descargar dándole a Download Zip y descargarás todo esto en formato comprimido a tu ordenador para poder practicar con él. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy, espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.